Hola, acá estamos para nuestro primer capítulo de Mareas Internas. Aquí les habla Thierry Polese y estoy con mi querida amiga Julieta Cool. ¿Cómo estás, Julieta? Muy contenta, Thierry. Contenta porque llevamos rato preparando este momento y finalmente ha llegado. Y estamos aquí con nuestro primer episodio de Mareas Internas. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, estoy muy emocionado para empezar esa nueva aventura contigo. Cuéntame, hoy día, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué nos trae la marea hoy día? Bueno, la marea interna en este momento nos trae ansiedad. El otro día, cuando presentábamos la idea, el proyecto de hacer esto juntos, comentábamos que tanto para vos como para mí nos resuena mucho el que la gente llega a la consulta hablando siempre o casi siempre de ansiedad. Entonces se nos hacía interesante poder conversar un poco sobre esto, diferenciar algunos términos que a veces se confunden en el lenguaje cotidiano y poder clarificar qué cosa es una ansiedad y de dónde surge, cómo surge, pero haciéndolo desde diferentes perspectivas, ¿no? Tanto desde la psicología convencional como de otras ramas que ambos manejamos. Entonces, de eso se trata el programa de hoy. Pues perfecto, la ansiedad, la ansiedad. La ansiedad es una palabra que todos tienen en la lengua, ¿no? Todo el mundo tiene ansiedad para todo, ansiedad para todo. Vamos a hablar un poco de esto, así que empecemos. Yo siempre digo, Julieta, que la ansiedad no es una emoción, no es la causa, no es la emoción. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Mira, si nos vamos por los manuales diagnósticos habituales que utiliza la psicología, te dice que es una respuesta defensiva. Así está descrito, ¿no? Yo creo que es una respuesta emocional a una percepción de amenaza. Y eso es diferente porque tu percepción marca la diferencia en cómo vas a vivir emocionalmente un evento que en algún momento puede ser muy agradable y gratificante, pero que el mismo evento en otro momento puede significarte una sensación muy desagradable a nivel emocional. Te pongo un ejemplo. Una boda, tu boda. Ves la planificación, se acerca el momento de la boda y es una situación agradable en tu vida. Pero según tu percepción de lo que implica ese evento, puede generarte lo que llamamos ansiedad, que viene a reflejarse en síntomas físicos, pero también en esa sensación, ¿no?, de malestar emocional. Entonces, es un evento que desde fuera lo contemplás, lo categorizás como una cosa buena, alegre, divertida, especial, pero que a nivel emocional, cuando se acerca o la ves acercarse, te puede implicar un mal rato, ¿no? A nivel de síntomas y sensaciones. Entonces, entendiendo lo que dices, es una respuesta a, por lo cual nunca es la causa, nunca es realmente la fuente, ¿no? Porque las personas suelen decir, ya tengo ansiedad para todo y buscan como un remedio para la ansiedad. Yo desde las flores siempre veo que la ansiedad se puede dar por muchas cosas. Tú nos hablas de amenaza, yo entiendo entonces que hay un ingrediente de miedo muy importante adentro de la ansiedad, pero también podemos tener ansiedad por culpas, por dudas, por traumas. Entonces, ¿cómo podemos comprender nuestra ansiedad? ¿Cómo hacemos para comprender que esta respuesta parte de algo y ese algo es lo que me lo genera, por lo cual la ansiedad es una consecuencia y no una causa? ¿Cómo podemos empezar a enfrentar o comprender nuestra ansiedad? Yo creo que la clave está en la palabra percepción, Thierry, porque, a ver, es real que hay situaciones emocionales que se parecen mucho. Esto que te he dicho, si buscamos en bibliografía, se va a parecer mucho
a la palabra estrés, ¿no? Y a veces se utilizan indistintamente. Y hay ciclos en los que la ansiedad te lleva al estrés y viceversa, ¿no? Entonces, son situaciones que emocionalmente se parecen mucho, que se pueden confundir, pero para mí la clave es comprender, uno, que cada persona es un universo único, o sea, que no hay dos personas iguales y que lo que una persona vive como ansiedad puede ser muy distinto a la ansiedad de otra persona. Eso por un lado. Y por el otro lado, la palabra percepción, porque en la manera que yo percibo tiene que ver con mis creencias, con mis experiencias, con el sistema familiar donde he crecido. Y esa es como la base sobre la que yo, sin darme cuenta, voy a leer una situación que la vida me presenta allí, ¿no? Y tenés razón cuando decís que la ansiedad está vinculada al miedo. Para mí sería la emoción base, el núcleo en el centro de la ansiedad. Pero también hay otras. Si yo percibo que he fallado, te pongo un ejemplo cotidiano, sencillo. Yo hice un comentario de una persona que siento, que yo imagino, percibo que pudo haber sido mal interpretado. Y de pronto sé que me voy a encontrar con esa persona. Esa sensación de culpa o de miedo van a hacer probablemente que yo vaya desencadenando reacciones en sintonía con la ansiedad. ¿Cuál es la clave de la ansiedad? Que se adelanta al evento, ¿no? Yo desencadeno una respuesta previendo que va a llegar un evento al que le tengo miedo o ante el cual he reservado culpa, ¿no? Entonces es más o menos esa como la gama, digamos, de sensaciones que me pueden acompañar. Pero insisto en que la percepción juega un papel importantísimo. Ok, ok. Entonces, quiero retomar un poco lo que me cuentas. Eh, Percepción y el hecho de que todos somos diferentes es bien importante. ¿Quiere decir tú entonces que como yo siento la ansiedad, no necesariamente es como tú sientes la ansiedad? Así es. Ok, Habrán cosas que se parezcan mucho, pero no van a ser exactamente iguales. vale. Por lo cual, nuevamente, a nivel de terapéutica, la importancia del trabajo individualizado y personalizado. No hay una receta mágica para la ansiedad. A eso voy. Exactamente. Ok, Por eso te mencionaba hace un ratito lo importante de la palabra percepción, porque la percepción va condicionada por nuestras creencias, por nuestras experiencias, por el sistema familiar en el que hemos nacido y crecido, porque eso nos plantea ya una mirada hacia el mundo, cómo vamos a leer el mundo. Entonces, si mi lectura de un evento está vinculada a creencias que me llevan a conectar con el miedo o con la culpa o con la tristeza, ¿no? O con la sensación de pérdida. Entonces, estoy condicionada a desarrollar respuestas más cercanas a la ansiedad, ok. ¿vale? Mira, quiero continuar con lo que decías. Dices que es previniendo, ¿no? Por lo cual entiendo que la ansiedad siempre se refiere a un evento que está en el futuro, ¿sí? Estoy bien hasta ahí. Exactamente, es como que nos adelantamos. Pero condicionado por mi cultura, mi educación, mi vivencia, mis traumas y mis pensamientos que vienen del bagaje de lo vivido, por ende de lo pasado. Así mismo. Entonces, lo pasado va a implicar el cómo reacciono y cómo me siento, cómo percibo el evento futuro que aún no llega, el cual me asusta y veo como una amenaza y la respuesta es lo que llamamos ansiedad. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto, Thierry. Estás Dime, en lo correcto. esas respuestas, quisiera que exploremos un poco.
¿Cómo se siente la ansiedad a nivel mental, emocional, físico, para que las personas que nos escuchan puedan quizás reconocer, oye, sí, lo que tengo es ansiedad? Porque todo el mundo habla de ansiedad, ansiedad como si fuese una emoción y que la ansiedad que tengo yo es lo mismo que la ansiedad que tienes tú y que ansiedad es una sola cosa. Entonces, primero, ¿la ansiedad es una emoción? La ansiedad es una respuesta que implica un conjunto de emociones, ¿no? Y que se van a manifestar en el cuerpo. Entonces, lo primero que la gente me comenta, me cuenta cuando llega a la consulta, es que cuando siente ansiedad, te lo dicen así, cuando estoy ansioso, siento que el corazón se me va a salir, me sudan las manos, de pronto tengo escalofrío, tengo una sensación en el pecho como de que me angustio, me asfixio, ¿no? Es como algo está pasando y no sé bien el qué, ni sé qué hacer, cómo reaccionar a nivel de acciones concretas, ¿no? Pero sé que el cuerpo me tiembla, sé que no puedo elaborar bien mis ideas, quiero salir huyendo de donde estoy, ¿no? Son parte del conjunto de síntomas que manifiesta muchas veces la gente, ¿no? Entonces hay un gran componente físico en la ansiedad, ¿no? Es verdad que cuando llegan a consulta, en general te empiezan a hablar, ay, tengo mucha ansiedad, vengo por ansiedad, ¿no? Yo atiendo sobre todo con flores de Bach, ¿no? Viene y te habla de ansiedad y inmediatamente va a exactamente lo que acabas de decir, ¿no? Es sudoración, que se me acelera el corazón, hay también, además de miedo, hay un tema de aceleración, tanto mental como físico, ¿no? Claro, ¿Tú observas eso claro. también siempre en la ansiedad? Claro, es como hay una necesidad urgente de encontrar una solución a nivel intelectual, a nivel mental, y como no se encuentra, eso alimenta todavía más la sensación de desesperación. La gente hace este movimiento cuando cuenta lo que siente. Siempre está moviendo las manos, ¿no? Y es Ya. una agitación y una necesidad de encontrar rápidamente la manera de resolver, evadir o protegerse ante lo que está ocurriendo. Entonces, claro, no es solo un evento futuro, es algo que a la vez ya está viviendo y que no puede manejar. Entonces, esa respuesta que decíamos es una respuesta no solamente a lo que yo percibo de un evento que está por venir, sino es también una no capacidad de digerir o manejar un evento presente que estoy viviendo, ¿no? Exactamente, es vivir lo que imagino que va a suceder en el futuro, lo vivo en mi presente y mi respuesta se vuelca en el presente. Por eso es importante eh, visualizar otros escenarios, es decir, ¿y qué otra cosa podría pasar? Porque en el momento en que la persona tiene esa sensación de ansiedad, no logra configurar una imagen diferente, sola está conectada muy fuertemente a su imagen peor del escenario, ¿no? Y es el Entonces, miedo, pero esa ¿no? imagen está en futuro, claro, y es el miedo, y presa de ese miedo no logra imaginarse que podría suceder algo distinto. Entonces, es importante poder ir en el proceso, con apoyo floral, con apoyo de otras herramientas, ir abriendo esa mirada, uno, a que es una situación que no está ocurriendo en nuestro presente y que eso nos permite ver que hay muchas más opciones y poder, sobre todo, desvincularnos de aquellas experiencias o aquellas creencias que se quedaron fijadas y que vienen desde nuestro pasado. Es súper interesante el tema temporal cuando hablamos de la ansiedad, ¿no? Porque es como que se juntan pasado y futuro en el presente y nos bloquean, nos impiden realmente disfrutar de lo que realmente está sucediendo. En su presente no hay realmente una situación de temor, no, hay hay mucha como, de nuevo, ¿no? Proyección futura de todo lo que podría ser y es lo que me tiene bloqueado en el presente porque el futuro que se viene
es atroz o es en ese tema de ser ansioso, entonces podemos decir que la ansiedad eh, no es una emoción, no es un solo sentir, es como una respuesta mental, emocional y fisiológica, porque tiene un componente también hemos hablado de síntomas físicos, hemos hablado de emociones como esa aceleración, como ese miedo, pero también el pensamiento es el que lo retroalimenta, o cómo juega ahí nuestros pensamientos adentro de la ansiedad. A ver, has dicho dos cosas importantísimas. Dijiste el ser ansioso y me quiero detener ahí un momentito antes de entrar a lo otro, porque es real que las personas lo toman como parte de su identidad, ¿no? De pronto escuchamos de nuestros consultantes, es que yo soy ansioso, como es que yo soy diabético o es Exacto. que yo soy lo que sea, ¿no? Lo asumimos como parte de nuestra identidad y esto es parte de esos pensamientos que acabas de nombrar que refuerzan la actitud, porque pareciera que nos quedamos como bloqueados en una jaula que dice como soy ansioso, mi No hay forma de salida. reaccionar es esto. Lo mismo que te dice una persona, no, es que yo soy impuntual, entonces no puedo llegar a tiempo, ¿no? Entonces, son creencias que vamos alimentando que de alguna manera, si no las trabajamos terapéuticamente, también se van fortaleciendo y nos dejan sin salida, sin, pareciera que no tenemos posibilidad de transformar eso que nos está pasando, ¿no? Entonces, a partir de esto, como para poder sacarlo de nuestra identidad y darnos cuenta que hay cosas que sí podemos elegir, que hay cosas que podemos soltar del pasado nuestro y del pasado familiar, porque tengo que decir que no todo lo que nos sucede tiene que ver con nuestra propia historia, a veces tiene que ver con la historia de la familia. Entonces, aparte de esto, es importante diferenciar cuando estamos hablando de una crisis de ansiedad, de un estado de ansiedad y de un trastorno de ansiedad, que son tres cosas diferentes. Quiero seguir Perfecto. deshilachando un poco la comprensión de la ansiedad primero. Em, claro, esto de soy ansioso, yo siempre les digo a mis clientes que con el de la diabetes también, o de la hipertensión, soy hipertenso, soy diabético, yo le digo, empiece primero a decir, tengo hipertensión, tengo diabetes, porque si eres diabética y si te quito la diabetes, ¿qué eres? Te queda. Que claro, es mucho más difícil deshacerte de algo si tú lo tomas como parte de ti, porque si soy diabético, ¿cómo me lo quito si es lo que soy? Uno lo que es, no lo puedes quitar. Entonces, creo que en la palabra ya hay un gran error, ¿no? Con los que dice soy tal cosa, porque va a ser más difícil quitárselo, porque claro, a la vez creo que sirve de justificación muchas veces, ¿no? Como soy ansioso, pues es normal que me pase esto, ¿no? Como que no está en mis manos cambiarlos porque es lo que soy. Entonces ahí también tú crees que a veces hay una forma de huida o de justificación de algo que se instaura a raíz de pensarlo así, de usar ese término. Claro, a ver, siempre que estamos conectados con el miedo, de alguna manera estamos evitando enfrentar una situación X. Si lo vemos en términos florales, hay diferentes formas de manifestarlo, ¿no? Y de vivir ese miedo. Eh, Muchas veces se convierte como parte de la identidad una manera de justificar y decir, no es que no puedo porque yo soy ansioso. Entonces ni siquiera me acerco a la posibilidad de transitar por un evento, por una situación cotidiana, ¿no? A veces no son grandes cosas, a veces son cosas muy puntuales, como hablar en público o ir a la tienda y pedir algo. O sea, cada vez más voy identificando en las consultas la dificultad para hablar, como el vínculo con los demás y la comunicación con los demás, sobre todo extraños, se va convirtiendo en una situación en la que se vive mucha ansiedad, ¿no? Entonces, claro que puede ser una forma de justificarnos.
pero también una forma de identificarnos. Es decir, eh, muchas veces encuentro en la consulta eh, frases como esta. Bueno, es que como desde pequeño yo soy ansioso, ¿no? Es que como me obligaban a, yo me quedé con esta ansiedad. Entonces hay como un vínculo con la historia y con la lealtad a esa historia. El resultado es el mismo, quedarnos como paralizados ante la situación, evitar la situación. Ok, qué interesante. Ya que mencionaste lo floral, hablemos de algunas flores con lo ya hablado antes de continuar. Ahí a nivel de flores, yo escucho muchas cosas en lo que estamos hablando. En la expresión en sí de la ansiedad hay un gran componente de miedo. Ya sabemos que a nivel de flores tenemos muchas flores que pueden trabajar sobre el miedo. Entonces ahí el terapeuta, el consultor tendrá que ayudar a su cliente a ver qué le da miedo y cómo es este miedo, porque tenemos miedos desde Exacto. el mimulus que son concretos y que sé exactamente a qué le temo, que si esta persona ya no me quiera hablar o si esto ocurre. Pero también hay muchas ansiedades no muy claras. Siento ansiedad, sé que me siento ansioso, pero no sé bien de qué, ¿no? Y ahí Ujú. tenemos esa flor aspen que podría ser una gran ayuda también adentro eh, del trabajo con el miedo no definido. Pero después tenemos flores como el agrimony, ¿no? Que es la persona que tiene miedo de expresar lo que es, de mostrarse como es, que le genera también un tormento interno y una gran ansiedad, porque como que se cohíbe ser quien es por miedo a cómo me verán los demás o qué pensarán de Exacto. mí o lo que será. Entonces ahí ya son miedos que salen un poco de las típicas flores de miedo también. Mm. ¿Cómo lo ves tú? Y además de la aceleración que podemos trabajar con el impatience siempre, ¿no? ¿Cómo lo Claro. ves tú a nivel floral? Mira, yo cada vez me encuentro más ansiedades vinculadas al tipo agrimony. O sea, hay un nivel de autoexigencia y de autorrepresión para poder encajar, para poder ser aceptado, ¿no? Y te estoy hablando de las creencias, ¿no? Que mencionaba al inicio. Mi creencia es que si yo no actúo como actúa mi grupo afín, voy a ser excluido, voy a ser rechazado. Desde esa creencia voy viviendo, voy generando, ¿no? Como un caldito de cultivo de mis reacciones emocionales. Entonces, claro que voy a vivir con ansiedad si yo siento que, uy, cuidado, es como que todo el rato vamos pisando cristales, ¿no? No Entonces, nos es muy permitimos ser clave. quienes somos. Exactamente. Pero además de esta vivencia más agrimony, me encuentro mucho el aspen, es decir, también es real y por eso yo nombraba lo importante de diferenciar, de ver a la persona tal cual es en sus circunstancias y con su historia, porque cada vez más atravesamos situaciones como humanidad que nos vinculan a la incertidumbre. Entonces la incertidumbre tiene este gusto aspen, ¿no? Es como, están pasando cosas, no sé qué es lo que está pasando, pero yo me estoy sintiendo mal, ¿vale? Entonces, eso lo encontramos en todos los ámbitos, o sea, no, ni siquiera es una cosa como concreta, porque voy a cambiar de trabajo y resulta que además del miedo, mimulus, que puedo nombrar al cambio, hay algo que no sé qué es. Pero ya no te hablo solamente de esas situaciones concretas, me nombran cosas más existenciales, o sea, es que la vida está cambiando, es que la humanidad está cambiando, es que hay cosas en el mundo que están cambiando y no sé hacia dónde van. Entonces, estos serían como los dos miedos que yo en este último año me estoy encontrando más. Y yo quiero lanzar una bomba, ¿puedo? Claro, por supuesto. Veremos qué pasa. Es que
ese rollo de redes sociales y de exceso de estar pegado al scrolling, viendo influencer y viendo esa ilusión de que la vida de los demás es como se ve en las redes, juega un papel importante en esa ansiedad grimony de cómo me tengo yo que comportar o qué espera el mundo que yo haga o cómo me esperan la gente afines, mi grupo afines a que me comporte. ¿Tú crees que toda esa referencia viene a través de las redes? Yo digo esto porque tengo clientes que me dicen siempre, es que veo que la gente está feliz y yo no. Y yo le digo, ¿y por qué crees que la gente está feliz? Pues es que veo en las redes y yo digo, uy, cuidado, porque ves en las redes, claro, la gente pone, son redes sociales, no es un reflejo de la realidad. Es más, yo me acuerdo hace tiempo en Facebook, ¿no? Que había eso que decía, si estás mal, no publiques, anda al psicólogo, ¿no? Como en un afán de entonces las redes sociales no es para socializar, es para solo mostrar lo bien que estoy o pretender cosas que no soy, porque ahora sale mucho. El otro día veía un video de los fake de muchos youtubers y streamers y donde, claro, sus Claro. autos, sus casas, claro, te alquilan un auto por 5 minutos para meterse adentro, hacer su reel y sale. Y ahí tienes al vato de afuera cobrando y una cola de streamer para sentarse en el auto, filmarse lo que van a decir y sale y entra el siguiente, ¿no? Y al otro Claro. lado tienes el consumidor que es, al menos en Latinoamérica, como la gente está muy metida en las redes sociales se vuelve una referencia de cómo es la vida y cómo viven los demás y una forma de compararme con lo que veo ahí y obviamente a mí también me da ansiedad si me comparo con toda la gente ahí, digo, todo el mundo vive feliz, tiene plata, viaja, pero es que la realidad no es así. Así que, ¿qué crees qué tanto crees tú que las redes sociales juegan un papel importante en ese aumento de ansiedad en general, creo, en todas las poblaciones? Influye muchísimo las redes sociales y los medios de comunicación en general, Thierry, porque, a ver, la forma en que te presentan la información, por ejemplo, en un telediario, la música, o sea, todo aquello que te agita, que es estridente, ¿no? Pero además a nivel visual, los streamers, todo lo que hacen, el ritmo en el que te presentan las cosas, eso va contagiándote, ¿no? Te va agitando. Y da igual el tipo de contenido. Pero ya si vemos el tema de la imagen, una de las cosas que más está afectando en la adolescencia es justamente esto, y vemos cada vez más problemas de trastornos alimenticios, por ejemplo. Y la creencia original es la misma. Si yo no me veo como se ve el resto, aparentemente, entonces no voy a ser aceptado. O si yo no hago los mismos retos, los mismos desafíos que hacen los demás en las redes sociales, entonces yo me estoy quedando fuera. Entonces como una mezcla muy peligrosa, ¿no? Porque estamos viendo cómo se van generando, digamos, otras emociones que lo empeoran. Por ejemplo, me siento culpable de estar mal porque en las redes parece que todo el mundo está bien. Entonces, ¿por qué yo no tengo las condiciones o yo no logro conectar con esa alegría que todo el mundo muestra, que todo el mundo, ¿no? Entre comillas, muestra en las redes sociales? Lo que me lleva a pensar entonces a un ingrediente muy importante adentro de la ansiedad, según lo que hablamos, que va a ser la autoestima también. Por supuesto, pero a ver, un paso más atrás, recordar que hablábamos al inicio de la percepción. ¿M? ¿Qué es lo que yo estoy percibiendo? Si yo percibo la vida como solamente eso que se me presenta en las redes sociales y percibo el tiempo como lineal, entonces tengo como más
más maneras de picar el anzuelo, ¿no? Es como, entonces, ¿cómo yo estoy percibiendo el mundo? Para mí esa palabra es clave, porque si solo lo estoy percibiendo a través de las redes sociales y no sé bien quiénes viven a mi alrededor, quiénes son mis vecinos, o no comparto en el instituto con mis compañeros o en el trabajo con mis colegas, entonces, ¿dónde estoy poniendo el foco? ¿Qué es lo que yo estoy percibiendo de la vida? Y ahí hay un filtro bien importante, ¿no? Porque no es irse a los extremos, no es que todo esté absolutamente bien ni todo está absolutamente mal. Es que hay un poco de todo, porque la vida es eso, ¿no? Es como una ensalada de fruta, te vas a encontrar todos los sabores. ¿No? Pero es importante ver con qué me puedo conectar yo, qué elijo yo para conectarme, qué me hace bien, ¿no? Y ahí el tema de la responsabilidad, digamos, en las redes sociales, en el manejo de las redes sociales y de los medios de comunicación en general, indiscutible. O sea, hay una responsabilidad enorme. De alguna manera la información que te llega te posiciona, te conduce a posicionarte en ciertos estados de ánimo, en ciertas posturas ante la vida, ¿no? Entonces, esto no se puede evadir, eso está ahí. Pero ahora que todos esos medios son tan, ¿cómo decirlo? Basado en la apariencia, en el fake, ¿no? Desde los fake news y todo, toda la falsedad y la apariencia y el mostrar lo que no es, claro, es una trampa mortal para cualquiera que no llega a consolidar su personalidad y pensando en los más jóvenes que están construyendo su personalidad, que su única referencia prácticamente ahora son las redes sociales, que yo me acuerdo cuando éramos chicos estábamos en la calle jugando, ¿no? Pero ahora los jóvenes no están jugando en la calle, su referencia está a través de todo lo que es los aparatos. Y mira que yo no soy antitecnología, yo soy un friki tecnológico, pero empedernido, ¿no? Pero con mayor razón tengo la capacidad de darme cuenta de sus pros y contras de la tecnología, ¿no? Por eso es muy importante también darse cuenta con qué nos alimentamos, con qué alimentamos nuestra percepción del mundo, de la gente, de la vida en general, ¿no? Claro, yo ahí, Thierry, a ver, tengo una postura que ¿cómo te digo? No me gusta irme, como te decía hace un ratito, a lo absoluto. A ver, hay muchas cosas muy nocivas en el mundo de las redes sociales y de los medios de comunicación en general, pero para mí la clave tiene que ver con lo intergeneracional, es decir, culpamos mucho, hay todo un discurso, esto yo hice una investigación hace unos años sobre esta brecha intergeneracional. Y hay un discurso ya muy elaborado como de queja porque los jóvenes, adolescentes, jóvenes, no viven la vida como la vivíamos nosotros, están enganchados a las redes sociales. Pero mi pregunta va, ¿qué pasa con los adultos que estamos detrás de estos adolescentes y jóvenes? Estamos Entonces enganchados también también. el ritmo de la vida, las demandas, las exigencias de la vida tal y cual la hemos construido, nos han hecho como adultos también focalizar, dirigir nuestra atención y nuestro tiempo al mundo del trabajo. Es una locura la cantidad de horas, el ritmo laboral que se tiene nos ha alejado más de las inquietudes, de los intereses, del tiempo para compartir, ¿no? Y Sí. nuevamente, estoy generalizando, pero está claro que no es así. Hay muchas familias que conservan, a pesar de la tecnología, del uso de la tecnología en casa, sí se cuida ese tiempo. Y para mí eso es esencial, porque la ansiedad, como decíamos, tiene en el centro, en su núcleo, el miedo, y la familia juega un papel importante para generar la confianza que haga contrapeso a esa forma de vivir lo que la vida nos presenta como desafío.
Entonces no es lo mismo un adolescente que pasa muchísimas horas solo y que además de los deberes, lo único que le queda es una pantalla. Su manera de reaccionar va a ser probablemente más difícil que la de un joven adolescente que tiene una familia, que sabe, que ha aprendido que puede confiar en sí mismo, que tiene una red de apoyo. Lo de la red de apoyo para mí es un elemento esencial cuando hablamos de ansiedad, porque reconocer con quién puedes contar en la vida es importantísimo. Entonces, no solo es un tema de las redes sociales, no solamente es una inclinación generalizada de los jóvenes a evadirse a No, no través de estamos de ellas, acuerdo, claro. sino que tiene que ver con toda la estructura y la forma de ver el mundo que tenemos en el seno de la familia, ¿no? No, sí, en las redes sociales hay muchas cosas muy buenas. Yo aprendo, soy un Estamos nosotros. eterno, exacto, estamos nosotros. Soy un eterno autodidacta y realmente muchas cosas de las que aprendo, las aprendo a través de YouTube, a través de temas digitales. Así que soy el primero, no ataco la tecnología, sino que quiero que justamente tengamos un poco de polémica para que no solo decir, a ver, lo que decimos es lo correcto, sino poner un poco los dos lados, ¿no? Ahí me parece que nuestro cerebro no ha mutado desde de las cavernas prácticamente. Seguimos teniendo el mismo cerebro, pero la sociedad alrededor se ha acelerado enormemente y como estamos diciendo, las expectativas de cómo debo ser han cambiado. Quisiera ahora ver un poco soluciones. ¿Qué podemos hacer? Ya hemos visto un poco la ansiedad, lo que es, creo que le dimos muchas vueltas. Eh, Ujú. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos ansiedad? ¿Cómo lo podemos enfrentar? Hablaste de red de apoyo, que es muy importante. ¿Qué más tenemos? Mira, el cuerpo para mí es un aliado maravilloso. De hecho, muchas personas empiezan a reconocer cuando están entrando en un momento de ansiedad por su cuerpo, ¿no? Y el cuerpo nos da una herramienta, yo siempre digo, la más accesible, es inmediata, no tiene ningún costo económico y es la respiración. O sea, respirar te puede devolver a tu centro, te da el margen como para poder pensar más claramente, replantearte la situación que estás atravesando, ¿no? Danos Entonces, una como técnica recurso y danos una inmediato, técnica pequeña. ¿Llegas a sacarnos una pequeña técnica simple de que cuando se te sube la ansiedad, cómo puedo respirar? haces una inspiración. Lo mejor es siempre prestar atención. Aquí el poder ser consciente de cuando entra el aire a tu nariz e ir como siguiendo mentalmente su recorrido hasta que llega, lo ideal es que llegue hasta el abdomen. Pero si llega hasta el pecho, al inicio es lo más frecuente, que cuando estás en una situación de ansiedad, solamente tu respiración llega hasta el pecho. Pero si podés poco a poco ir conduciéndola hasta sentir que llega al abdomen, es lo ideal. La respiración natural nuestra se nos ha olvidado, también por toda esta demanda, ¿no? De cómo debemos vernos. Entonces, lo de tener abdomen abultado nos han enseñado que está mal, que se ve feo. Estoy Y mal. realmente, si uno ve respirar a un bebé, el bebé cuando inspira, lo lógico, si estás inflando un globo, lo lógico es que se expanda. Entonces, cuando estás respirando bien, inspiras y tu abdomen debe ir hacia afuera, ¿no? Debe expandirse. Y luego sacas el aire y el abdomen va hacia adentro. A veces toca en los talleres, es divertido porque tenemos que reaprender a respirar. Y esta es una forma en la que poco a poco, si podés centrarte un momento y hacerlo, vas adquiriendo la habilidad para, uno, reaprenderlo y quedarte con la forma natural de hacerlo, pero dos, en una situación de ansiedad, puedes recurrir a ello y esto te va a tranquilizar casi de inmediato, ¿no? Y Entonces, que a partir de hablamos ahí, de una inspiración lenta y consciente, visualizando que el aire entra por mi nariz y baja hasta el abdomen. Y de ahí vuelvo a soltar también lentamente.
repito esto exactamente. algunas veces y voy a sentir cómo me voy calmando y puedo manejar mejor. Porque con la ansiedad suele de nuevo haber esa aceleración en la respiración Claro. también. Claro, tenés la respiración muy agitada, eso es lo primero que la persona nota a veces. Es como empezás a respirar muy rápidamente, muy superficialmente, es decir, el aire llega hasta aquí al pecho, si acaso, y eso, por supuesto, va generando que te agotes más y que te perturbes más, ¿no? Entonces, cuando vas tranquilizándote a través de esta respiración que hemos señalado, vas a tener más claridad mental para evaluar lo que realmente está pasando y lo que no está pasando, ¿no? Entonces, como recurso inmediato, yo diría la respiración. Pero luego también en el día a día es importante eh, fortalecer el tema de la comunicación, es decir, comunicar nuestras inquietudes. Y para eso necesitamos una red de apoyo. ¿Qué es ¿Qué una red de pienso apoyo? yo sobre la vida? Una red de apoyo es un círculo de personas con las que te sentís cómodo para decir lo que pensás y lo que sentís, que te van a escuchar respetuosamente, que te van a hacer preguntas que te ayuden a indagar, a profundizar en tu indagación, ¿no? Eh, y que sabes que vas a poder contar con ellas sin que te juzguen, sin que te señalen, porque pensás cómo lo haces. Entonces, son personas que nos ayudan a reafirmar la confianza en la vida. Siempre estamos sostenidos por la vida. Y esta forma en la que la vida nos sostiene se manifiesta a través de las personas, ¿no? A veces son personas muy cercanas, miembros de nuestra familia, a veces no, a veces son amistades. Los terapeutas formamos parte de esa red de apoyo, amigos, amigas, gente eso que te va a aceptar y que te va a escuchar. Interesante. Y dime, hay personas que muchas veces te dicen, es que yo no puedo hablar con nadie, no puedo hablar con mi madre, no puedo hablar con mi padre. Entonces, bueno, ahí es donde entran las terapias, ¿no? Y las diferentes terapias. En este caso, las flores de Bach, pues trabajan mucho sobre lo emocional, lo anímico, van a permitirnos trabajar sobre esos miedos, va a permitirnos trabajar sobre esa capacidad de expresarnos. Em, Como terapeutas florales, quisiera dar una vueltita sobre qué es lo que debemos observar para poder hacer una correcta combinación para los clientes. Obviamente comprender que hay aceleración, comprender que no es una consecuencia, una causa, sino una consecuencia y comprender realmente cómo vive su ansiedad la persona para reconocer qué flores hay ahí detrás, porque ahí hablamos de personas con cómo se ven. Ahí tenemos el Crabapple que tiene que ver con todos los trastornos de cómo nos vemos. Algún día podemos hacer un capítulo sobre los trastornos alimenticios. Eso será muy interesante, Ujú. yo creo. Muy Pero bien. básicamente cuando tiene que ver con cómo me veo, que es todo un bloque de ansiedad, vamos a tener ahí el Crabapple. Después hay la ansiedad debido al miedo de qué voy a hacer con mi vida porque acabo de vivir una separación, un duelo, una pérdida. Entonces ahí tendremos de nuevo un trabajo más desde el Star of Bethlehem, que será la flor que nos permite lidiar con esas pérdidas, con esos duelos. Los miedos, de nuevo, comprender a qué y cómo se expresan para ver qué tipo de flor puede haber para los miedos. Y cuando tiene que ver con lo que soy, cómo me muestro al mundo, muchas veces vamos a tener el Agrimony o incluso el Centauri. Que Centauri también tiene mucho temor a ser rechazado, a no ser aceptado y por eso se somete y acepta cosas que no debería aceptar y al final le genera mucha ansiedad, pero no sabe poner límites para dar esa ansiedad. Muchas veces cuando ya estamos bajo el yugo de decisiones o de interferencias de otros, tenemos mucha ansiedad y ahí habrá obviamente un Centauri muy importante. Siempre creo que
no hay una receta clave para la ansiedad, sino hay una persona sufriendo, una persona teniendo una percepción de lo que se le viene basado en su bagaje de quién es, que ha vivido en su experiencia. Y ahí tendremos, como siempre, que hacer una combinación muy personalizada, comprendiendo lo mejor posible qué pensamiento, qué visión, cómo ve la vida el cliente, ¿no? Cómo percibe lo que le está pasando y esto es lo que nos va a guiar hacia las flores correctas. Pero no hay solo flores de Bach, porque tú decías que a veces la ansiedad depende de otros. Cuéntanos esto y qué terapéuticas nos pueden ayudar ahí. A ver, una cosa que yo siempre hago cuando llega un consultante, ¿no? Es indagar, uno, en la salud física y dos, en su historia familiar. ¿Qué conoce de su familia? ¿Cómo es su familia? ¿Cómo reaccionaba su familia ante los eventos, ¿no? Repentinos, desafiantes de la vida? Y mi formación como consteladora me ha permitido ver de que muchas veces hay momentos de ansiedad que no tienen que ver con lo que nos está pasando, ni con lo que va a venir hacia nuestra vida, sino que tiene que ver con las experiencias de otros que llegaron antes en nuestro sistema familiar. Hay algo que se llama el síndrome del aniversario, por ejemplo, y es cuando nos acercamos a la fecha del aniversario de un suceso importante en nuestra vida o en la vida de nuestro sistema familiar, de pronto hay una ansiedad que no sabemos de dónde viene, ¿no? Entonces, si vamos hurgando, digamos, en la historia de este sistema, nos damos cuenta de que podemos encontrar pistas importantes. ¿Y por qué se manifiestan en nuestras vidas? Porque, bueno, hay conexiones eh, que trascienden el tiempo, ¿no? Y la distancia. Entonces, aunque no conozcamos a nuestros abuelos, aunque no sepamos nada de los abuelos ni de los bisabuelos, hay una conexión invisible entre todos los miembros de un sistema El linaje, familiar. ¿no? Exactamente. Y hay una lealtad, pertenecemos a ese sistema familiar. Entonces, a veces, aunque no reconozcamos cuáles son las pistas por las que estamos siendo leales, pues hacer este tipo de indagaciones en el ámbito terapéutico, ¿no? Con flores, con constelaciones familiares, con otras herramientas, nos permite darnos cuenta, ala, esto no tiene que ver conmigo, alivia mucho porque decimos, bueno, no es que yo esté mal, es que muchas veces desde un amor inconsciente profundo resulta que estoy manifestando algo que esa abuela o esa bisabuela no pudieron nombrar, algo que se quedó silenciado y que ahora, a través de esto que me está pasando, tengo la oportunidad de ponerlo sobre la mesa y de sanarlo. Esa es la base, digamos, del trabajo en constelaciones. Realmente la danza que se puede hacer terapéuticamente entre constelaciones familiares y flores de Bach o de otro sistema es espectacular, o sea, ayuda un montón a conocernos mejor, a sabernos parte de algo más grande y le da mucho sentido a lo que vamos viviendo. Entonces ya deja de tener ese peso tan desagradable, ¿no? Interesante. Oye, y ahora sí, porque ya vamos, ¿cuánto? Ya 50 minutos, ¿verdad? Eso es lo que pasa con la ansiedad. La ansiedad es un tema amplio, no es una emoción. Mucho. Uy, tengo ansiedad, necesito una pastilla para la ansiedad, dame un ansiolítico. ¿No? Eh, Porque es lo primero que hace la gente, se va y ya se toman ansiolíticos. Y que en general se dan cuenta, no resuelve. A ver, la ansiedad es algo más complejo que solo una pastilla que me quite la ansiedad, porque la ansiedad no es el problema en sí, es una consecuencia de tus vivencias, tus creencias y el bloqueo que se hace frente a algo que estás viviendo, que no llegas a elaborar, a digerir emocionalmente, mentalmente, y que uno se estanca ahí. Entonces, claro, es un poco más complejo que solo, ay, la pastillita ansiolítica. Em, Quiero ahora sí llegar al tema de que, ok, la ansiedad, vale, hablamos de la ansiedad.
que la gente ya cree que es una emoción gracias a la segunda película de Intensamente, que me encantaba, pero le metieron la ansiedad como si fuese una emoción. Entonces la gente ya piensa que la ansiedad es como el miedo. Tengo miedo, tengo ansiedad, y no es así. Mm, Ansiedad no mm. es una emoción, es una respuesta mental, emocional y física a eventos basados en todas tus creencias, por lo cual es algo más complejo, no es solo una emoción, sería más fácil de manejar, sino toma en cuenta muchas cosas. Pero también hay el ataque de ansiedad y hay el trastorno de ansiedad. ¿Cómo diferenciamos esto, querida Julieta? ¿Cómo diferenciamos que tengo ansiedad, que soy ansioso, al ataque de ansiedad o a un trastorno de ansiedad? Porque eso ya son etiquetas, eso ya son Sí. diagnósticos que primero no puede decir uno mismo. Esos son diagnósticos que pasan a través de un profesional de la salud como un psicólogo, un psiquiatra, ¿o me equivoco? Es que me hace mucha gracia porque es real, lo nombran así, es que tuve un ataque de ansiedad. La ansiedad no te ataca, es decir, a veces vamos, nos sumergimos, es como que de pronto, eso, nos sumergimos en un estado emocional que es muy complejo, ¿no? Antes decía lo de la diferenciación, ¿no? De lo mental, lo físico. En realidad todas las emociones tienen esto. Desde el análisis transaccional, por ejemplo, si desde la creencia de pérdida, tu respuesta va a ser, tu respuesta emocional va a ser la tristeza. Y te va a suceder igual, entre comillas, no igual en cuanto a la intensidad, igual en cuanto a la emoción, perder tu bolígrafo favorito, ¿no? O perder un coche o perder a un ser querido es pérdida. Y ante eso va a surgir la tristeza y hay una respuesta física que es el llanto. Entonces, todas las emociones realmente tienen todos estos niveles, es una mezcla de todos estos componentes. Lo que pasa es que la ansiedad nos resulta mucho más compleja, ¿no? Sobre todo por el tema anticipatorio. Pero volviendo a tu pregunta, a ver, cuando decimos un ataque de ansiedad, es una crisis de ansiedad. Es decir, un, una reacción es como entras en contacto frontal directo con esta sensación, es repentina, es momentánea y es muy intensa, ¿no? Eso sería una crisis de ansiedad. Un estado de ansiedad tiene que ver con lo transitorio, es decir, por ejemplo, me voy a mudar, sé que me voy a mudar de ciudad, de país, y entonces yo veo que ese evento se acerca y mientras eso sucede, yo estoy en un estado de ansiedad. ¿Sí? Tiene como un periodo determinado, ¿no? Y luego lo que llamamos un trastorno de ansiedad, que en A ver, realidad son antes que muchos, hay vayas al varios trastornos. trastorno, entonces la crisis de ansiedad tiene que ver más con la intensidad y lo momentáneo, o tiene, ¿qué Te es lo que... describo una. Tiene una chica viene a la consulta y me cuenta, estaba en el instituto, estaba en clase y de pronto él sabía que iban a preguntar, el profe estaba preguntando sobre los deberes que dejó, las tareas que dejó el día anterior. Y yo sentía que lo hice mal o que no lo hice completo. Y entonces, cuando ya se acercaba el momento en que yo pensé que me iban a preguntar a mí, tuve que irme del salón porque me sentí que no podía respirar, tenía muchas ganas de llorar, me temblaba todo el cuerpo. Esto es una crisis de ansiedad. Correcto. Es repentino, es Que muchas momentáneo. veces no tiene ni siquiera un porqué en ese momento. Esto lo vamos a tocar en otro capítulo donde vamos a hablar de los ataques de pánico, y ahí hablaremos de ataque de ansiedad, ataque de pánico y todo. Pero como estamos hablando ahí de la ansiedad y el trastorno de ansiedad, entonces, Entonces, cuando la ansiedad, si te das cuenta,
en la vida cotidiana, muchas veces, como sobre todo en la forma en que vivimos actualmente, siempre estamos anticipándonos, por esto que hablábamos de las prisas, ¿no? Del ritmo tan acelerado con el que estamos viviendo. Entonces, vivimos todo anticipadamente. Entonces, en ese contexto, la ansiedad es una respuesta bastante natural. Es decir, si tu mente está yendo adelante, eh, con mucha rapidez, pues emocionalmente tu emoción va a seguir ese ritmo, ¿no? El problema es cuando esto se vuelve patológico y ahí es donde hablamos de un trastorno. Es decir, cuando ya esto se ha quedado tan anclado en tu día a día que te impide desarrollar tu vida cotidiana con normalidad, entre comillas, ¿no? Con el ritmo cuando ya no puedes disfrutar de la vida, ¿no? Entonces, es una situación que ya te atrapa, es como has sido secuestrado por la ansiedad, ¿no? Pero el trastorno, en realidad son trastornos de ansiedad. En los manuales diagnósticos te lo plantean así, hay diversos. Por ejemplo, la agorafobia es un trastorno de ansiedad, ¿no? Y es el miedo, la sensación de miedo, a estar en espacios abiertos, a estar rodeado de mucha gente, ¿no? Entonces, hay diferentes trastornos de ansiedad. Pues bien, ¿qué te parece si vamos cerrando por hoy? Creo que le dimos Muy una buena bien. vuelta. ¿Qué faltaría? O hacemos un pequeño resumen sobre, sobre ese capítulo, ansiedad. Yo empezaré. Entonces, la Vale. ansiedad no es una emoción, no es una causa, no es tu problema en sí, sino que es una respuesta a algo que estás viviendo o que vas a vivir, una que depende directamente de la percepción que tú vas a tener de esto que vas a vivir o que estás viviendo o lo que se te viene, basado en creencias y una serie de bagaje, digamos, de vivencias educacionales, culturales y de vida. Cada persona lo vive de una manera diferente, por lo cual es importante buscar una atención personalizada. Hay varias técnicas, hay varias terapias que pueden ayudar, pero que siempre sea algo personalizado. Entendiendo que hay un componente muy importante de temor y de aceleración adentro de la ansiedad. Y Exacto. que hay muchas terapias que pueden ayudar, como las flores de Bach, como las constelaciones, como un proceso terapéutico con una psicóloga y teniendo una red de apoyo muy importante. Quiere decir personas en quien confías, a quien puedes hablar, sabiendo que no vas a ser juzgado y que te van a ayudar a reflexionar, ampliar tu mirada y poder desbloquear esa única mirada de lo que te genera ansiedad para poder ver muchos futuros posibles y no solo Ujú. los muy negativos. Eso es un poco lo que Añadiría resumo la yo. respiración, Thierry. La respiración, muy importante. ¿Qué más? Como herramienta para rescatarte de un momento de ansiedad, ¿no? La respiración, que te conecta con eso que hablábamos de la confianza, ¿no? Que pasa por la red de apoyo. Yo creo que eso como recurso inmediato es importantísimo. En la medida en que podamos desconectar de los estímulos que van a toda prisa, que tienen imágenes, sonidos que nos aceleran, y podamos reconectar con espacios de naturaleza, con espacios donde podamos realmente permitirnos sentir. La ansiedad a veces es tan fuerte, tan intensa, que no sabes bien qué sentís porque no estás conectado a lo que estás sintiendo. Entonces, todo aquello que nos permita respirar, conectar con la naturaleza, tener momentos de silencio, tener momentos de introspección, eso te va a ir ayudando a prevenir momentos de ansiedad. Y creo que esto es importante. Recuperar nuestra confianza en la vida, saber que siempre estamos siendo sostenidos, que hay gente a nuestro alrededor que se interesa por nosotros y lo que nos pasa, que nos quiere, que nos escucha
Esto es importante. No irnos a la polaridad, ¿no? Ni focalizar solo lo negativo y lo difícil que está pasando a nuestro alrededor, sino rescatar esa confianza en la vida, en la parte luminosa y amable de la vida. ¿Y qué le dirías a los que sienten que no pueden con esto y que corren a buscar fármacos? Porque es lo que suele pasar, porque justamente como es algo de lidiar y que a un momento estoy bloqueado, no sé ni lo que siento ni lo que pienso y termino focalizándome más que todo en los síntomas físicos, que no son los únicos, termina la gente metido con fármacos para la ansiedad. Yo siempre digo, los fármacos a veces ayudan. ¿Tú qué piensas al respecto? Claro, claro, y yo lo comprendo. Cuando una persona está atrapada en una situación, en una sensación tan desagradable, es legítimo, o sea, busca lo que sientas que te va a hacer bien, pero si tienes la posibilidad, luego indaga un poco más. Es decir, no solamente es el fármaco que te va a inhibir esa respuesta y esa sensación. Ahora veamos un poquito más a profundidad qué es lo que me ha llevado a este punto, cómo yo puedo evitar esto en situaciones posteriores, qué es lo que está pasando conmigo, cómo yo realmente estoy percibiendo mi vida, ¿no? Y todo lo que me rodea. Entonces, todos estos procesos de autoconocimiento nos ayudan a tener una base más clara para elegir las formas en las que voy a gestionar lo que me pasa a nivel emocional. Si elijo fármaco, vale, pero lo elijo desde otra situación, ya no con menos posibilidades de entrar en una dependencia farmacológica, ¿sabes? Es como mientras yo mejor me conozco y conozco bien la historia que me sostiene, en esa medida soy más autónomo y voy a reconocer qué es lo que yo necesito, no lo que necesita la población entera, qué necesito yo. Y poder sanarlo, ¿no? Porque los fármacos muchas Exacto, veces son paliativos, como dices, ¿no? Inhibe la sensación, que es lo que queremos, exacto. pero pues no sana nada. Te vuelves a enfrentar a una misma situación y vas a volver a caer en el mismo. Pues muchas Así es. gracias, Julieta. Gracias, Perry. Tremenda vuelta sobre la ansiedad. Espero que les sirva a todos los que puedan ver ese video. Y bueno, nos despedimos hasta Nos el siguiente despedimos programa. Muchas y que nos gracias. escriban, por favor. Dejen comentarios debajo del video sobre qué les pareció. Si tienen preguntas, las pueden hacer. Y si quieren que desarrollemos ciertos temas, también Ha sido un placer. Muchas gracias. muchas gracias.